Muy raro esto. Bueno, ¿qué tal? Entonces lo que vamos a hacer es iniciar esta actividad que organizamos en forma conjunta entre el UASIT, el Orden Conservador y la revista Polis, y que es un evento que tiene que ver con la presentación del libro de ley presentación y la conversación sobre el libro de Jimena Terchevistesta, que es La causa de la libertad, cómo nace la política moderna en tensión con el poder de la Iglesia, que estuvo publicado desde agosto del año pasado, julio del año pasado, Junio. junio del año pasado, y cuya publicación es parte de que la obra, la tesis en la cual está basado el libro, recibió el primer premio de la Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Jimena es profesora de historia por la Universidad de Buenos Aires y doctora en historia por la Universidad Torcuato Di Tella. Ha sido becada para la realización de sus estudios por la Di Tella, por el CONICET, y ha recibido apoyo de la Fundación Silchar van Bach de Jong, la Casa Velázquez y la Latin American Studies Association. Y el Instituto de Estudios Avanzados de Madrid, esa es una de las últimas, ¿no? Sí. Y sus investigaciones, y es como el eje, supongo que parte de la conversación, giran en torno a la relación entre liberalismo, republicanismo y religión en Hispanoamérica en el siglo XIX. Y la presentación va a estar a cargo de Pierre Delpu, que es investigador del Fondo Nacional de Investigación de Bélgica, docente de la Universidad Libre de Bruselas, y además es investigador principal del programa internacional AMAPOL, Eso. que son aspectos del martirio político en la Europa meridional entre 1800 y 1939, y que forma parte de la programación científica de la Casa Velázquez. En este sentido, su línea de investigación justamente refiere al papel del martirio político en Europa del Sur durante el siglo XIX. Y su trabajo se centra en el análisis del desarrollo del martirio secular como categoría conceptual y como herramienta de politización desde un enfoque transatlántico. En el 2021 publicó su libro El Asunto Poerio, la fabricación de un mártir revolucionario europeo entre 1850 y 1866, y justamente está a punto de sacar un nuevo libro, está ya listo para publicar, ¿no? Sí. Los nuevos mártires entre el siglo XVIII y XX, y motivo de la invitación y de cosas que muy pronto va a aparecer una reseña justamente del libro de Jimena, y era una muy buena oportunidad Y para queda por iniciar escribir, pero que entregaré en la breve. conversación. Estamos ahí al punto de Vale, tenerla, la esperamos juntos. Bueno, nada, comenzamos con la conversación. vale. Encantadas. Así que muchas gracias, Ana, para esas palabras de apertura. Me alegra mucho estar acá en el Instituto Revignani para, pues, hacer contactos como historiador europeo y como historiador de Europa del Sur con una trayectoria, una línea de investigación más enfocada sobre América del Sur, y me parece que el concepto propio de mi presencia acá tiene cierta relación con el libro que estaremos presentando y de qué hablaremos hoy. Me ha gustado mucho este libro porque me parece ser una aportación relevante a un debate antiguo sobre las categorías fundacionales de la política moderna. Es decir, que este debate entre política y religión es un debate antiguo que ha llevado a plantear, en el caso de Europa primero, bastante cosas, como el concepto de la religión revolucionaria, como el concepto de la secularización, y mucho más tarde se ha hablado de las religiones políticas del siglo XIX, se ha hablado de la religión liberal, por ejemplo, filósofo italiano que se llamó Benedetto Croce, filósofo muy noto en Italia y en Europa, habló en la primera mitad del siglo XX para remitir a este contexto de sacralización de la política en el siglo XIX. Croce habló de religión de la libertad. Croce habló entonces con cierto idealismo que tiene que matizarse para acercarse con más precisión a la forma en la que las corrientes liberales del siglo XIX han elaborado, han difundido, han puesto en circulación este concepto de la libertad. Hubo entonces esta historiografía que se ha desempeñado primero en Europa
En América Latina también se ha reflexionado mucho sobre los vínculos entre política y religión, también de forma bastante actual. Remito más concretamente a toda la investigación que se ha llevado a cabo aquí mismo sobre los conceptos transatlánticos, sobre la puesta en circulación de los conceptos fundacionales de la política entre Europa y América, y también al revés, porque una circulación no se realiza solo en un sentido único. Por otro lado, hay cierta tradición historiográfica aquí en América Latina y más concretamente en Argentina sobre el vínculo entre lo político y lo religioso. Cabe destacar, entre otras aportaciones, las de Roberto Di Stefano y de Gabriel Entin, que fueron entre los historiadores más destacados en este tema, que forman una línea de investigación bastante poderosa, pero que pensaron en un enfoque nacional o local. Me parece destacar uno de los méritos principales de Jimena Chervístesta, haber puesto este tema y esos fenómenos históricos en un marco muy amplio. Y eso me parece ser una aportación fundamental. Este debate, los historiadores, sean europeos o iberoamericanos, lo repusieron en un marco transicional entre el antiguo régimen y la edad contemporánea. Una transición que se realizó en la media larga duración y que fue nombrada por algunos historiadores, sobre todo en el caso de España, pero también con ampliaciones en el estudio de la política iberoamericana, como nacimiento de la política moderna. Mediante este concepto, se quiere remitir a los fenómenos que acontecieron de forma progresiva y que permitieron que las sociedades de la Europa del Sur y de América Latina saliesen del antiguo régimen para alcanzar formas y conceptos mucho más modernos de la política. Este marco me parece justificar la muy amplia cronología que ha elegido Jimena. Por otro lado, entre las cuestiones que fueron de la mano de este proceso transicional, vino el tema del lugar de la religión dentro del espacio político. Hubo una fractura fundamental que aconteció en 1808 con la invasión napoleónica francesa en España, que destrozó completamente el orden político anterior, un orden que se había fundamentado en un contrato fundacional entre la monarquía y la iglesia. Un historiador bastante famoso en Europa, Jean-Pierre de Dieu, un francés que ha trabajado sobre la transición administrativa entre antiguo régimen y modernidad, ha hablado de fracaso de la convención monárquica, lo que agilizó la elaboración de una convención política nueva, renovada, en clave liberal. Y este marco es un marco que parece ser común al espacio que ha experimentado la dominación política y administrativa de la monarquía española. La cronología que ha elegido Jimena es una cronología, diría, híbrida. ¿Por qué empieza con este momento fundacional de 1808, que remite directamente a historia de España y de sus colonias, y termina en 1864 con un, un evento, un acontecimiento que viene de la cronología de Iglesia, pero que tiene cierto alcance mundial porque en esta fecha aconteció el sílabus del Papa Pío IX, que fue más o menos un texto pontifical que condenó todas las formas de la modernidad, planteándolas como abusos, como excesos
que habían destrozado el orden legítimo. Primero punto que parece destacar de este libro es entonces su amplitud cronológica y también geográfica, porque lo que presenta Jimena es un recorrido, ella misma habla de viaje en el prólogo a su obra, un recorrido que lleva de Cádiz y de Madrid hacia Latinoamérica, con cierto enfoque en dos territorios precisos, Perú, Lima, que se ha estudiado bastante en esta obra, y por otro lado, el Río de la Plata. Este marco permite, desde luego, no permite una comprensión exhaustiva del fenómeno, lo que habría resultado imposible, sino permite a la autora rastrear desde distintos observatorios para alcanzar una mirada general, una mirada hispánica, atlántica, sobre este fenómeno, con una tesis que me parece clave y que me parece bastante iconoclasta y por eso me ha gustado, porque nunca la hubiera escrito un historiador o una historiadora europeo. Es que Jimena dice y defiende en este libro que la elaboración del contrato político de los liberales que se realizó de forma progresiva a lo largo de una amplia primera mitad del siglo XIX, se fundamentó en una crítica fundacional a la Inquisición. Y también va más allá, considera la Inquisición como un punto clave para replantear la política porque plantea el problema de la libertad y de la opresión. Esto me parece ser una de las aportaciones principales de la obra. Aportación que se beneficia de una historiografía bastante variada, porque en esta viene aportaciones de la historia conceptual, entre otras francesa, se ha apoyado en la obra de Pierre Rosanvallon, entre otros, se ha apoyado en la historia de los conceptos transatlánticos, en la historia de los conceptos políticos en la edad de las revoluciones y además se ha apoyado en una muy rica y muy dinámica línea de investigación sobre el vínculo entre lo político y lo religioso. Con esa dificultad, en lo que fue primero una tesis doctoral, hay que recordarlo, con esa dificultad de poner juntas distintas historiografías que a veces pueden entrelazarse, pero que suelen funcionar por separado. Es decir, que la historiografía de España, por ejemplo, salvo si hablamos de historiadores que abordan asuntos americanos, suelen enfocarse en una mirada muy española o muy europea, sin rastrear mucho rumbo a América Latina. Y eso me parece un esfuerzo que se nota en el planteamiento general del libro. Tendremos la oportunidad de hablar más allá en la discusión, en el debate de la cronología que ha elegido Jimena, pero me parece resaltar esta apuesta cronológica, me parece resaltar la larga duración y la elaboración progresiva de este contrato político liberal que se fundamentó en un debate sobre la religión. Jimena también resalta la variedad de los protagonistas, se apoya en las distintas culturas políticas que compartieron España y América Latina en la primera mitad del siglo XIX, con cierto enfoque en los liberales y los democráticos, dos culturas políticas que no estaban fijadas en esta época, porque se iban definiendo
y se iban definiendo mediante este debate fundacional sobre la religión, con un par de preguntas que se plantean. Primero, ¿cómo puede plantearse este tema de la libertad que remite a la filosofía de la Ilustración, una filosofía que ha circulado de forma bastante amplia, ha circulado en España, ha circulado de otra forma en América Latina? ¿Cómo plantear el problema de la libertad mediante lo que encarna todo lo contrario? Entiendo lo que no es libertad o lo que es privación de libertad por excelencia. No sé si me explico. Segunda pregunta que esta obra me parece plantear: ¿qué papel hay que otorgar a lo religioso en la política post-inquisitorial? Porque otra vuelta cronológica que resalta el libro es el fracaso de los tribunales de la fe en 1834 en España, lo que convierte al Estado pontifical en el único espacio donde sigue existiendo la Inquisición. Entonces, ¿cómo gestionar la falta, la ausencia de esta institución que fue fundacional en la elaboración del contrato político de la Edad Moderna? Me parece esta relevancia y esta omnipresencia del tema de la Inquisición justificar la amplitud de este debate que ha alcanzado el espacio público en general, tanto en España como en América Latina, mediante el compromiso de la prensa, que constituye una de las fuentes principales que ha utilizado Jimena, mediante otras formas de producción cultural, como el teatro, como los folletos que se han distribuido o que han circulado en el espacio público, tanto en España como en América Latina, mediante la circulación de los protagonistas, que ha agilizado y que ha contribuido de forma destacada, de forma nota, a la puesta en circulación de las ideas. Y me parece entonces venir otra pregunta: ¿cómo replantear el papel de la religión y a qué puede servir la religión en el mundo liberal? Esta pregunta me parece relacionarse con todo el esfuerzo de sacralización de la política que que tuvo lugar en el siglo XIX mediante la secularización de las figuras de santos, la secularización de las figuras de Cristos, la secularización de las figuras de la Virgen, de los mártires, que construyeron un orden simbólico de la política en clave de sacralidad y que fomentaron la sacralidad al final del espacio político postrevolucionario. Cuarta y última pregunta, me parece, las diferencias que pueden notarse en esos debates, en la forma en la que se han desempeñado esos debates entre España y los distintos sitios de América Latina donde tuvieron lugar. Por ejemplo, las cosas, y esto lo demuestra muy bien Jimena, se plantean de forma distinta entre Perú y Río de la Plata, que fueron los dos puntos, pues los dos observatorios en los que se ha enfocado la autora. Y al final, quisiera cerrar esta presentación inicial que no apura, que no agota toda la riqueza y la diversidad del argumento de este libro, que es al final el papel que hay que otorgar a la Inquisición después del sílabus. Hubo en el libro una reflexión que me pareció muy sugestiva sobre un conjunto de clérigos en los años 1860 que propusieron volver a la Inquisición
por motivos pues que se deben a la forma en la que se ha enraizado o no se ha enraizado, es un punto de debate, este nuevo contrato político religioso. Así que muchas gracias a la revista Polis, muchas gracias al Instituto Rabiniani y muchas gracias a todos. Y voy a pasar al debate con Jimena, preguntándole primero cómo ha venido a este tema, cómo llegaste a plantear este tema de la elaboración de la libertad como causa política religiosa en esta cronología y en este marco tan nuevo y tan amplio. Bien, bueno, un poco de cómo surgió, digamos, el problema, ¿no? de investigación. Yo creo que surgió yendo más atrás en el tiempo, ¿no? El interés originario era la historia de la Inquisición en sí misma, y me encontré con la fecha tan tardía, diríamos, ¿no? Desde nuestra perspectiva para la supresión de la Inquisición. Y en ese sentido, el vínculo de la Inquisición, ¿no? Monarquía e iglesia, y pensándolo en el contexto revolucionario que en sí mismo ya es un marco, digamos, transatlántico, ¿no? Entonces, ¿de qué manera uno podría encontrar en la Inquisición una condensación de los problemas, diríamos, teológico-políticos, ¿no? Digamos, ahí sigo bastante el planteo de Pierre Manent, pensando en ese sentido, de qué manera, particularmente la Inquisición española, con lo que tiene, ¿no? de su carácter en esa encrucijada de monarquía e iglesia, supone en este intento, diríamos, de construir obediencia entre unos fieles que se tienen que comportar como súbditos, ¿no? Entonces, esa relación entre gobernar y hacer creer es la que, si se quiere, me permitió poner en el foco, ¿no? del planteo qué supone la Inquisición en ese debate liberal, en los alcances en los que se definen los márgenes de la libertad, ¿no? Porque una de las cuestiones, digamos, si se quiere ahí, fundamental es pensar cómo esta crítica liberal que surge impugnando a la Inquisición construye una opinión pública, pero al mismo tiempo tiene el gran problema de, bueno, enfrentarse al desafío de gobernar esa opinión pública que está emergiendo, ¿no? Entonces, no es que con la crítica a la Inquisición termina, digamos, el problema de la censura, sino que en todo caso se abre un problema distinto, ¿no? Digamos, el de la pluralidad religiosa, si es o no legítima, y el de cómo censurar a aquellos que también desde este lenguaje que vos decís, ¿no? Hay una pervivencia de, si se quiere, lo religioso como gramática de poder, entonces este lenguaje en donde la pretensión unanimista tiende a hacer ver al otro también como un hereje, ¿no? Un impío. Entonces, en ese escenario creo que me permitió abrir el debate, eh, conceptualizándolo también en esto que, bueno, todos los autores que vos mencionaste constatan, ¿no? Que efectivamente el liberalismo hispanoamericano nace en un contexto bastante particular, que es el del régimen de cristiandad, como diría Di Stefano, ¿no? Es decir, en esta idea en donde idealmente la comunidad política debía coincidir con la comunidad religiosa porque, bueno, no estaban separados, ¿no? Entonces, creo que ahí se abre ese escenario múltiple en donde, como vos ahí planteaste, el objetivo era reconstruirlo en un sentido transatlántico, porque el problema en sí mismo suponía digamos, un desafío compartido, y también pensarlo en actores con identidades yuxtapuestas, ¿no? Digamos, no son, son liberales que no resignan de su pertenencia al catolicismo, ¿no? Y en todo caso, algunos imaginan un orden religioso más allá del catolicismo, en todo caso diríamos dentro del ámbito cristiano, sobre todo, ¿no? En esta idea de que del cristianismo es un elemento clave de la civilización, pero la Inquisición aparecía como un elemento de barbarie, ¿no? En esa reconstrucción. Entonces eso me permitía ir pensando las ideas. Y en cierto sentido la preocupación inicial por la historia de la Inquisición en la larga duración me permitió pensar, si se quiere más metafóricamente, como la Inquisición española desde que se funda en 1478 hasta 1834 juega una suerte de partida contra el tiempo, ¿no? Porque va reinventando sus objetivos, y cómo la política va jugando con el tiempo, ¿no? Y digamos, a través de esa crítica a la Inquisición y trastoca los márgenes de la propia monarquía católica. Y al escucharte me surge otra pregunta. Destacaste un desafío importante, relevante para los liberales, lo de hacer creer
un tema que plantea lo religioso que pudo ser esta corriente política en la primera mitad del siglo XIX. ¿Cómo se plantea este problema y este tema del hacer creer, en qué medida permite cuestionar el liberalismo como fe política, como religión política, como religión secular? ¿Son conceptos que te parecen aplicarse a lo que analizaste? Me parece aplicarse en el sentido de que se tensan, ¿no? Porque, a ver, tu pregunta me hace acordar a Larra, el intelectual español que traduce al Lamné, ¿no? A las palabras no creyentes. Que él lo que plantea un poco es esto, dice, bueno, desde el liberalismo hay un fuerte anticlericalismo, hay un cuestionamiento de cómo, digamos, tramitar la cuestión religiosa. En un inicio, si se quiere, ¿no? El cuestionamiento a la Inquisición española, en los debates de Cádiz, ¿no? Tiene más que ver con el hecho de garantizar las libertades civiles de los católicos españoles, que la Inquisición ahí no jugara en contra, más que habilitar nuevas, digamos, nuevas elecciones. En definitiva, digamos, si uno se enfoca en el liberalismo inicial gaditano, no hay una idea de la libertad del católico de dejar de ser católico, ¿no? Está la intransigencia, pero no deja de ser una prescripción del poder civil, y eso creo que ahí juega un rol. Ahora, lo interesante es que los liberales no niegan la religión. De hecho, en todos los textos, incluso en los más radicales, hay una condena muy firme al ateísmo. Esa idea de que el ateísmo, digamos, si se quiere, condena al presente, a su mortalidad, ¿no? Y que no permite construir lazo social. Entonces, creo que hay una idea, digamos, si se quiere, de secularizar, pero un lenguaje político que sigue teniendo, ¿no? Impronta sí, de apropiación del lenguaje religioso, ¿no? Eh, y hay intentos por parte de algunos, mencionaba hace un ratito a Larra, de decir, bueno, hay que descubrir el potencial religioso, o el potencial, diríamos, revolucionario de la religión, ¿no? Que apelar ese lenguaje religioso también puede tener un efecto revolucionario. El problema es hasta qué punto, ¿no? Ahí también un poco jugando con las palabras, lo que planteo en definitiva es que desde ambos lados del Atlántico se cristianiza la revolución, pero hasta qué punto, ¿no? Esa cristianización de la revolución permite revolucionar el campo religioso, ¿no? En el sentido de liberalizarlo. Entonces creo que ahí hay tensiones que permiten pensar esas identidades juxtapuestas y cómo se está en ese mismo momento configurando los campos, ¿no? Deslindando lo que es lo político de lo que es lo religioso. Y la Inquisición en ese sentido sirve mucho porque en el último tiempo la Inquisición persigue esos delitos que Ricardo García Cárcel llama la tentación del pensar, ¿no? Y esgrime que la herejía se disfraza de máximas políticas. Entonces, ese cuestionamiento de la Inquisición permite deslindar los campos. El problema, bueno, es hasta qué punto son esos alcances, ¿no? ¿O qué se entiende por libertad? ¿En qué se fundamenta esa libertad? Y eso sí creo que aparece bien como campo de disputa dentro de la cultura católica y dentro de la cultura liberal. Resaltaste muy claramente todo este papel y esta omnipresencia del vocabulario religioso, pero también hablaste en el libro de otros problemas, de otras problemáticas que también se relacionan con esta propia omnipresencia. Resaltaste el papel destacado de los clérigos en la elaboración de los debates. También resaltaste otro problema en el capítulo octavo, si no me equivoco, un capítulo que me ha gustado mucho sobre el propio Río de la Plata, en el que pusiste de relieve el papel de protagonistas como Francisco Bilbao, que contribuyeron a introducir en el debate político de América Latina formas de percibir la democracia o la libertad o la política como causa sagrada. Pienso más concretamente en todo lo que la historiografía anglosajona, remito concretamente a Edward Berenson, ha llamado el evangelismo democrático. Y además, todo ello plantea el problema, me parece, del liberalismo como religión política.
este tema de la religión política, primero recordarlo, fue pensado para analizar el contrato político religioso en los regímenes autoritarios, en las dictaduras del siglo XX. Y luego el debate ha subido en el tiempo para alcanzar el siglo XIX y para cuestionar en qué medida los mismos procesos como la omnipresencia de figuras sacras, de un léxico religioso para abordar el campo político, fueron cosas que estructuraron un ámbito cultural, un ámbito simbólico coherente que podría entenderse como religión política. ¿En qué medida entonces, en el espacio de la cronología que estudiaste, esta causa de la libertad puede ser o no ser una religión política? Bueno, es una muy buena pregunta. Ahí no estaría, digo, no tendría tanta certeza como para decirte, creo que entiendo el planteo hacia dónde va, creo que sí podría pensarse en el ámbito de la religión política en la medida en que hay una sacralización de la propia causa, digamos, pero con un fin que es secular. Eh, pero no me lo planteé el problema en esos términos, por eso te digo, no te lo podría así quizás responder con esa Me certeza. permito Sí. cortarte, pues eso remite a una historiografía anglosajona, una historiografía muy marcada por los debates de Inglaterra, de Bélgica, de Países Bajos sobre la secularización y remito en concreto a una obra colectiva de un conjunto de historiadores de Países Bajos sobre las religiones políticas antes del totalitarismo. Por eso es normal que no lo utilizaste y tampoco que planteaste el problema en esos términos. No, pero a ver, se me hace quizás más sencillo responderte quizás desde, a ver, creo que hay, vos tomaste el caso de Bilbao, con su libro El Evangelio Americano, ya el título dice Sí. mucho, ¿no? Y ahí hay claramente una constatación de que la dimensión religiosa es clave, digo, por eso digo, si uno lo piensa como el liberalismo como religión política, bueno, hay una sacralización de la causa. Ahora, al mismo tiempo, yo lo que diría es, se observa en todos una cuestión de que la religión es clave para la construcción de la libertad. Bilbao se va, digamos, al extremo de plantear que libertad y catolicismo es una suerte de oxímoron, ¿no? De contradicción. Es claramente la idea suya es plantear que la independencia tiene que ser no solo de España, sino que falta la independencia de Roma y entonces es contra la Bastilla católica. Pero incluso en otros personajes menos radicales que Bilbao, como Vigil en el caso de Lima, Espinosa, eh, hay una convicción de que la democracia y el cristianismo tienen una afinidad, ¿no? Digamos, de que el cristianismo es la religión de la democracia. Eh, Ahora, también creo que ahí hay una cuestión de que ellos diferencian muy bien lo que es la religión como experiencia de la interioridad de la fe, ¿no? De lo que es la iglesia como institución y como dogma, y yendo quizás al planteo este que vos decís de las biografías más desde la perspectiva historiográfica, más desde los totalitarismos, se me viene a la mente Donoso Cortés, que también tiene una convicción de que lo religioso es esencial al ejercicio, ¿no? Digamos, de la política, y que incluso cuando él esgrime en ese famoso discurso, ¿no? Una apología a la dictadura, como una suerte de milagro, ¿no? De excepción de milagro en la política, eh, él hace esta referencia en torno al termómetro de la represión religiosa y el termómetro de la represión política. ¿No? Dice, bueno, cuando baja el termómetro de la vigilancia religiosa, es necesario aumentar el termómetro, diríamos, de la vigilancia política. Y en ese sentido, sí, yo creo que en los textos de Donoso Cortés aparece esta idea, si se quiere, de pensar a la dictadura como una suerte de inquisición secularizada, ¿no? Que Bilbao es algo que critica, porque en sus distintos trabajos Bilbao directamente cuestiona, ¿no? A Donoso en su forma de pensar ese vínculo político-religioso, pero no cuestiona la religión Bilbao, ¿no? Le da un lugar. Así que por ese lado podría decirse que sí, bueno, pero Bilbao es un personaje quizás muy excepcional, ¿no? En esta
en esta porosidad entre liberalismo y socialismo, creo también, Y ¿no? mediante este caso de Francisco Bilbao se Sí. alcanza el problema de las circulaciones, es decir, cómo circuló este concepto de la crítica liberal a la Inquisición entre Europa y América Latina, entre España y América Latina, y también al revés entre América Latina y España. Sí, bueno, eso ¿Cuáles fueron entonces las modalidades de la de circulación. esas circulaciones? Sí. Sí, ahí creo que el desafío era mostrar, digamos, lo que la propia investigación iba demostrando, ¿no? Que el vínculo era un ida y vuelta, no era simplemente que el debate inició en la península y entonces cómo repercute en América, sino también las derivas propias que tiene el debate en América y cómo la propia experiencia americana influye en la experiencia incluso, ¿no? Del debate político español. Entonces, si uno piensa en los primeros capítulos, está registrada digamos, repercusión, ¿sí? Del debate gaditano, porque es en definitiva el que abre la pregunta, ¿no? Acerca de qué hacer con la Inquisición, pero como rápidamente esa posición liberal contraria a la Inquisición y favorable al parlamentarismo, en definitiva, ¿no? A la posibilidad del consentimiento en la política, habría diferentes posiciones políticas acá en este otro lado de América, ¿no? Pienso en Monteagudo en Mártiro Libre, retomando el debate, aplaudiendo al debate liberal español, pero distanciándose claramente de los liberales españoles, planteando que la causa de las libertades realmente se estaba defendiendo en América, ¿no? Y del mismo modo uno podría pensar en la manera en que la Inquisición es restaurada en la península liberal, en la península, una vez que se termina, perdón, la experiencia liberal, bueno, de qué manera desde el Río de la Plata se considera, ¿no? Una representación de la política española como anclada en el pasado y América como una promesa de futuro. Entonces, los artículos de la prensa liberal gaditana, de White, circulan, pero también del mismo modo circulan las experiencias americanas que parecieran tener resuelto un problema que en España cuesta muchísimo resolver, ¿no? En 1834 recién se suprime la Inquisición, mientras que es defendida por la facción carlista. Y ahí también es interesante ver cómo desde la perspectiva peninsular se lee, por ejemplo, la experiencia rosista, ¿no? En Buenos Aires, donde pareciera representarse a Rosas como el líder, ¿no? Del partido carlista, y los propios intelectuales también de la generación del 37 se ven en ese espejo, ¿no? En las realidades. Entonces, la cuestión de la prensa que circula, los propios diplomáticos que también viajan, ¿no? En ese ida y vuelta, hay una idea de la herencia española pensada en clave de esa matriz de la Inquisición con sus derivas políticas, porque en definitiva el gran problema que emerge es, puede surgir una Inquisición que sea estrictamente política, peor que la de Torquemada, digamos, ¿no? Eso aparece constantemente en los planteos. Entonces, también creo que acá hay una cuestión de que los liberales americanos tienen el desafío de estar construyendo el Estado, ¿no? Como marca toda la historiografía. Entonces, construyen un Estado y rápidamente también hay que ver cómo se limita ese Estado. El caso español es distinto, hay un Estado que está construido, hay una monarquía que en todo caso hay que limitar, ¿no? Parlamentarizar, bueno, de alguna u otra manera. Entonces, ese vínculo entre la defensa de la Inquisición, por ejemplo, y la crítica al parlamentarismo es muy fuerte. Muy fuerte. Vale, muchas gracias. Y antes de dejar la palabra a la sala, quisiera terminar con dos últimas preguntas, tres preguntas, porque hay cosas que a mí me han llamado mucho la atención como historiador de la política y la religión en Europa y además como historiador europeo. Entonces son preguntas tal vez más breves, pero preguntas que vienen mucho más de mi sensibilidad de historiador del martirio político y de la política y la religión en Europa. Primero, hablaste de forma muy nueva de un asunto europeo que ha circulado también en América Latina. Hablaste del caso Mortara, un caso de rapto de un niño judío por el Estado pontifical con motivos de conversión forzada, lo que fue un tema relevante al final de los vínculos entre judíos y católicos en la Edad Moderna. ¿Cómo se ha planteado este asunto
en América Latina. Bien, Asunto sí, que aconteció en 1859 y que ha dado lugar, entre otras cosas, a una película que ha salido en Italia y sí, sí, la la conversión. conversación se tituló acá, ¿viste? Así, Sí, en todos lados es el secuestro. No sé sí. por qué acá lo hicieron la conversión. La vi. Está bueno. Está bueno, está bueno. Eh, sí, bueno, con la cuestión del caso Mortara, me lo encontré en las fuentes. Básicamente, en realidad, para serte sincera, llegué al caso Mortara leyéndolo a Francisco de Paula González Vigil, que es el cura liberal, digamos, de Lima. Es un personaje para mí muy interesante porque intenta, ¿no? Transitar esas sendas de católico liberal al mismo tiempo. Uno podría decir, bueno, fracasa por la postura romana que lo termina excomulgando, pone sus obras en el índice de libros prohibidos, y precisamente pone el acento en la vigencia de la Inquisición. Ya digamos, uno podría decir hay un desplazamiento en torno a la reflexión sobre la Inquisición española en sí misma hacia la cuestión de la Inquisición romana, la que todavía tenía vigencia. Y entonces, en esa tensión con el poder de Roma, Vigil pone la mirada en el caso Mortara y elabora un opúsculo que se llama bueno, el caso Mortara, ¿no? Tratar de pensar el caso Mortara desde la cuestión americana, diciendo que bueno, los pueblos de América también tienen que unir su llamado al de la familia Mortara. Dicho brevemente, ¿no? El caso es el de un niño judío que en el marco de su familia hay una empleada cristiana que supone que el niño está próximo a morir, entonces lo bautiza en secreto. Eso da lugar a todo un proceso inquisitorial cuando se conoce esta noticia. Edgardo es secuestrado como neófito cristiano y educado directamente bajo la supervisión de Pío IX, ¿no? Entonces es un caso que tiene mucha resonancia en la península itálica, justamente cuando se está produciendo la unificación italiana, ¿no? Y pensando con el poder temporal del papado, y lo que me parecía interesante era ver de qué manera la voz, digamos, apoyando a la familia Mortara, no solamente se enunciaba desde posturas judías o desde posturas, digamos, protestantes, ¿no? Del mundo anglosajón, sino también cómo impactó en el mundo católico, digamos, heredero de esa otra Inquisición española que había expulsado a los propios, ¿no? Judíos finalmente para mantener y consagrar esa unidad católica. Entonces el caso Mortara es muy interesante porque ahí claramente Vigil, tomando posición, cuestiona el poder temporal del papado y también cuestiona, digamos, la injerencia de Roma en América y llama claramente a la libertad religiosa, ¿no? Digamos, y al hecho de una separación, diría incluso, de Estado e Iglesia, ¿no? Dice, esto pasa porque en los estados pontificios estos dos poderes están unidos. En Buenos Aires lo que pude reconstruir fue que aparece en la tribuna, en la prensa, ¿no? de la tribuna, con un corresponsal italiano. Hay opúsculos guardados, apéndices de Vigil en la biblioteca del Congreso, por ejemplo, así que algo tuvo que haber circulado, pero no pude rastrear mucho más. Y sí me llamó mucho la atención cómo circula en España y cómo también enfrenta a los diferentes liberales, ¿no? Progresistas y moderados de la época, porque hay algunos que no están contentos con que este caso se esté dando a conocer en España y se esté haciendo, dicen, ¿no? Coro con los que no son católicos. Entonces me parece que ahí es interesante pensar, bueno, hasta qué punto hay una vigencia de la Inquisición, ¿no? De hecho, la Inquisición romana después se renombra, ¿no? Recién en 1965, como Congregación para la Doctrina de la Fe. eh, y entonces me parece ahí permite vehiculizar también, bueno, qué pasa en este mundo católico donde hay liberales que se sienten católicos a pesar de la condena romana, ¿no? Contra ellos mismos, por defender la libertad religiosa, ¿no? Entonces ahí sí uno diría, ya acercándonos hacia 1860, la posibilidad de conciliar catolicismo y liberalismo se pone muy férrea, ¿no? Desde Roma en una condena explícita con el sílabus, ¿no? Y volvíamos a la fecha de cierre de la periodización del libro. Vale, así que para que quedemos en los tiempos y para dejar tiempo un poco para el debate con la sala, voy a quitar una pregunta que voy a convertir en un comentario, pues es que este asunto de Mortara plantea el papel de opresión de la Inquisición y toda la capacidad de la Inquisición a encarnar el fenómeno de la opresión política y religiosa en general
lo que planteó, entre otras cosas, el problema, la cuestión de las víctimas políticas y religiosas y más concretamente el tema del martirio en el que no me demoraré más allá. Y voy a terminar con mi última pregunta. Si pudieras resumir tu libro en una frase breve, ¿qué dirías? En una frase breve, que en breve, por fin lo terminé, qué bueno. Por fin lo terminé, sí, eso seguro, es lo primero que se me viene a la mente como asociación libre. No, diría que el objetivo era pensar esto, ¿no? La crítica liberal a la Inquisición como da paso a la posibilidad de imaginar un nuevo orden político. Sí, diría que es esa el énfasis está puesto ahí. Y también en mostrar las propias ambigüedades y contradicciones del discurso liberal pensando en esto, ¿no? Que no es no hay tipos ideales, sino bueno, la coyuntura misma aflorando en ese viaje que planteabas vos al inicio, ¿no? Vale, así que muchas gracias, Jimena, primero por este libro y además por el debate, por tus preguntas. Así que si estáis de acuerdo, abrimos el debate a la sala, ¿no? Y gracias a vos por el interés en proponer y el apoyo de la revista del así también por este espacio. ¿Tímidos o cansados? Tratando de saber cómo se prende. No, creo que está aprendido. ¿Estaría No, aprendido? lo apagué. Creo. ¿Quieres que te deje? Creo que ahí lo aprendí. ¿Alguna pregunta en Laura Noemí? No, yo que te iba a pedir para ampliar, sobre todo porque pensando en la estructura del libro, si nos querías reponer un poco la elección de la escala geográfica de análisis y también la diversidad de fuentes con la que estuviste trabajando, que me parece que para reponer solamente eso. ¿Te respondo ahora o no sé si Noemí levantó la mano. puede Ahí ser? está. Ah. Sí. Sí, con Noemí. Ok. Noemí, sí. Está silenciada, decirle. Está silenciada. Noemí está silenciada. Buenas tardes, disculpen. Eh, bueno, muy interesante el intercambio entre Jimena y Pierre. Eh, a mí me gustaría, Jimena, está en tu libro, por supuesto, pero me gustaría una reflexión sobre una particularidad que tiene el Río de la Plata y es la posibilidad de implementar la tolerancia civil no religiosa en la década del 20, y eso hace una diferencia con los otros casos, ¿no? No solo con Perú, sino es el único, en realidad, espacio en donde el cabildo eclesiástico apoya esto. Hay una parte importante de los clérigos seculares que van a apoyar esta iniciativa. Y se debe en parte importante, bueno, a una cuestión geopolítica, ¿no? El lugar de Buenos Aires en el comercio atlántico. Pero me gustaría que profundices esta cuestión en esta mirada comparativa con Perú y España. ¿Más preguntas? En relación al mismo tema, ¿no? Vos marcás bien, sobre todo a medida que avanza, particularmente en la década del 20, la diferencia con Lima, ¿no? Sobre todo. Y ahí hay una referencia no solamente al lugar de Buenos Aires en el mercado atlántico, en lo que sea, en el comercio, sino también a la presencia de colectividades extranjeras, y acá puede entrar perfectamente ella a tallar, que también presionan en esa dirección y que marcan una diferencia material, si se quiere, o muy concreta entre los dos espacios. Pero además de eso, que me parece interesante escuchar un poco más, que en el libro está, pero escuchar un poco más sobre esta diferencia,
Me interesa saber si esto, qué otras, qué otras, eh, qué otras qué otras, a ver, qué otros perfiles, qué otros ángulos de observación se pueden hacer respecto a las ideas en torno al tema de la tolerancia en el Río de la Plata en relación con el clima que se vive durante el periodo rivadaviano, que también vos haces mención, pero me gustaría vincular las dos cosas y ver hasta qué punto esto crea realmente un espacio diferente para pensar el problema de la relación entre libertad y catolicismo. Bueno, y después tengo otras preguntas, pero hasta aquí llego ahora para vincularlo con lo de Noé. ¿Querés responder? Respondo, ¿estás? Responde, Ok. sí. Bueno, arranco por la cuestión de la escala geográfica. Sí, la escala geográfica fue un desafío, digamos, a la hora de, básicamente, de la selección también de las fuentes, ¿no? Pero se debe a esta cuestión de pensar el debate americano comparado con el español, centrándome en la jurisdicción del Tribunal de Lima, ¿no? Entonces eso suponía pensar, por un lado, en la jurisdicción de la propia, digamos, de la propia Inquisición del Tribunal limeño, que llegaba hasta el Río de la Plata, a pesar de que incluso antes de que se crea, ¿no? el Virreinato del Río de la Plata, hay un intento, hay alguna que otra propuesta de erigir una corte inquisitorial en Buenos Aires. En definitiva, tenemos dos virreinatos, pero bueno, una jurisdicción inquisitorial, ¿no? Entonces eso ya me delimitaba, si se quiere, una escala geográfica en ese sentido, y pensarlo con el caso, digamos, de Cádiz particularmente, que formaba parte del originario tribunal de Sevilla, ¿no? Entonces ahí también la cuestión de lo político y lo religioso aparecía un poco yuxtapuesto y me permitía trabajar con esa textura, digamos, de cómo estaba unido una cosa con la otra. Y después respecto también, digamos, de la presencia de la Inquisición es distinta, porque efectivamente en un caso es un tribunal, lo que supone, ¿no? Toda la estructura, digamos, del peso de la propia, si se quiere, burocracia, ¿no? Del tribunal en Lima, a diferencia de la cuestión de Buenos Aires, que es una cuestión que realmente uno diría, bueno, son comisarios itinerantes, lo que se ha conservado de Buenos Aires es poco y nada. La documentación que uno podría decir aparece conservada está, bueno, en Córdoba, ¿no? Pero es muy poco. Entonces, bueno, son dos realidades, digamos, de experiencias muy distintas, como centros de poder político y religioso. Entonces, bueno, creo que ahí la escala geográfica me permitía pensar también el problema, ¿no? Y respecto de las fuentes, sí, las fuentes son muy variadas, digamos, hay testimonios de los últimos, ¿no? De los últimos tiempos de la Inquisición, que también eso genera un problema, porque el archivo digamos, de la Inquisición de Lima tuvo sus propios avatares, ¿no? Entonces, hay algunas cosas conservadas en Lima, otras en Chile, producto de la guerra y el saqueo, otras que están resguardadas en el archivo de Madrid, ¿no? En el archivo de la nación, digamos. Y en ese sentido, fuentes de muy distinto carácter. Y lo que particularmente también a mí al menos me pareció interesante cuando abordé la investigación era cruzar fuentes que son en sí mismas, digamos, si se quiere, públicas, la prensa, los decretos, con otras que tienen otra característica, que es la literatura, ¿no? Entonces ahí también me permitía trabajar con esta idea de lo imaginario, ¿no? De desatar las palabras y jugar con cómo se está imaginando este orden político en registros distintos de soporte narrativo, digamos, ¿no? Pero que la problemática parecía en común. De modo que sí, son fuentes muy variadas. Después pensando en la cuestión del Río de la Plata, sí, me parece que ahí es muy interesante la década del 20, digamos, y la excepcionalidad del Río de la Plata, eh, porque la propia prensa, digamos, rivadaviana exalta esa excepcionalidad, ¿no? Y entonces piensa la propia medida también en clave transatlántica, porque si nosotros pensamos en los debates que se dan acerca de la tolerancia civil, ¿no? El propio Deán Funes, ¿no? Con sus obras que va traduciendo,
hace una crítica a la cuestión de la Inquisición, ¿no? Como, bueno, nos hicieron creer que el mayor de los pecados era la revolución y demás, y al mismo tiempo, bueno, plantea, esto es una prescripción del poder civil, no estamos queriendo decir que todas las religiones son en sí mismas cada una verdadera, ¿no? Sino que, bueno, al relegar esa cuestión a la prescripción del poder civil, creo también lo está fortaleciendo, ¿no? Hay ahí una cuestión clara si se quiere, desde la construcción de la soberanía. Y Buenos Aires aparece con esta otra cuestión que uno podría decir, hay ahí en Buenos Aires hasta una necesidad, porque hay una comunidad disidente, ¿no? En su propia situación geopolítica. Distinto es el caso de Lima, ¿no? Que cuando, o sea, ahí hay un personaje en común que me parece interesante, que es Thompson, ¿no? Que Lima, cuando se está debatiendo en el Congreso, me voy un poco unos años antes, ¿no? Del reconocimiento de la tolerancia en Buenos Aires, pero cuando se está debatiendo sobre la posibilidad de reconocer la tolerancia privada, digamos, privada, al menos en el ámbito de lo elemental, finalmente eso no se logra, pero Thompson, este viajero de la sociedad bíblica, dice, al menos hizo la pregunta, y no es poca cosa, ¿no? Porque no había una exigencia, no había quien lo demandara, pero así todo se debatió desde una perspectiva, si se quiere, filosófica, ¿no? En cambio, bueno, sí, Buenos Aires tiene una necesidad, digamos, ahí geopolítica, y me parece interesante también cómo Buenos Aires lo presenta diciendo, bueno, en la península con la restauración absolutista no se sabe todavía qué va a pasar con la Inquisición y nosotros sí acá estamos dando este paso. Ahora, también es cierto que el paso se da en el marco del cristianismo, ¿no? Entonces hay ahí también una cuestión bien clara en torno al reconocimiento hacia los cultos cristianos. Por eso analizar la cuestión rivadaviana desde otro tipo de fuentes como las obras de teatro y las crónicas a las obras de teatro cuando se representan obras de teatro con personajes judíos, permite ver ahí también, bueno, hasta qué punto estaban dispuestos a dar un paso más, ¿no? Más allá, digo, del cristianismo. Eh, y cómo desde la prensa de Lima, Buenos Aires aparece como algo excepcional también. Y desde los emigrados españoles que están en Londres, por ejemplo, aplauden la medida, ¿no? Entonces contraponen a Buenos Aires como símbolo del futuro con una España que todavía está viendo qué hacemos con la Inquisición. Pero sí, creo que da para mucho. Lo que me parece interesante ahí también es ver, bueno, cómo esa medida que tiene una recepción finalmente, digamos, positiva, ¿no? En la Buenos Aires rivadaviana, al momento de querer proyectarla a un escenario que se empieza a imaginar como más nacional, ahí tenemos problemas, ¿no? Y el propio Rivadavia va a ser acusado de judío, de impío. Entonces, bueno, eso también, ¿no? Como los insultos usan identidades religiosas, ¿no? Entonces creo que ahí sí, te diría que es uno de los capítulos en donde sentí que más me gustaría, digamos, ¿no? Sí, que más hay por trabajar, si bien me estuve yendo en las investigaciones bastante en el tiempo, creo que ahí hay mucho por esta cuestión de las escalas, de lo local y de la posibilidad de proyectarse más a nivel nacional, ¿no? Porque finalmente cuando estalla la guerra civil la cuestión se vive como una cruzada religiosa, ¿no? Desde cierta propaganda. Bueno, la figura de Castañeda ahí me parece que es buenísima, digamos, como para pensarla, como incluso hace una apología en ese momento él mismo a la Inquisición, ¿no? Y critica a los liberales de instaurar su propia Inquisición, ¿no? En este juego de la censura también a su propia producción de prensa. Entonces sí, creo que ahí hay mucho por trabajar. Creo que desde un ángulo quizás de observación podría ser esto de pensar en ese momento del reconocimiento de la tolerancia religiosa, qué pasa con la censura de la prensa estrictamente, ¿no? Pero sí, ahí hay, creo que me excedería, sí, ahora. Sí. ¿Más preguntas? ¿Preguntas? Nada más. A ver más. Estamos pensando. A mí me
me intrigaba también los juegos políticos, políticos más netamente políticos, ¿no? O si se quiere de geopolíticos, le decías vos, o de oportunidad política podría ser también, en los momentos en que se toman decisiones respecto a temas relacionados con la libertad religiosa y que están con la mira en qué está pasando, en el reconocimiento que tienen que tener bueno, en el caso de Buenos Aires es la cuestión con Inglaterra, pero más adelante, sobre todo hacia el final, vos retomás el problema de entre la Confederación y Buenos Aires, cuando ahí es muy interesante eso, porque es en un momento muy diferente a la de los 20, pasado ya el gobierno de Rosas, que también en sí mismo es interesante en la medida en que toda la cuestión religiosa, de la religión en el federalismo y religión aparece como un tema un tema fuerte para la identificación política, pero al mismo tiempo hay un distanciamiento entre ese posicionamiento y esa manifestación de subsunción de las dos esferas, ¿no? Es decir, la Santa Federación, y al mismo tiempo en los hechos o en la vida cotidiana en Buenos Aires, la tolerancia de hecho de los cultos privados en función de otros intereses que tiene el restaurador y su gente. En ese punto, pero después más adelante, cuando vos haces el juego con la Confederación y el Estado de Buenos Aires, también, porque ahí ya es otro momento, es un momento en el cual uno podría decir, hay un acuerdo bastante más general respecto a la necesidad de sostener la pluralidad religiosa en el ámbito privado, y eso también es una pregunta que te quiero hacer, ¿no? El tema de hasta qué punto estas decisiones tienen que ver con la noción de la religión como ámbito privado o no, que es lo que aparecería en el norte, que yo en Estados Unidos, ¿no? La religión como algo que se vincula más con el ámbito privado. También vos esto lo mencionás en el libro, y acá estoy mezclando un montón de cosas, pero bueno, vos me vas a entender. Porque estoy mezclando, digamos, por una parte esto que yo te preguntaba sobre la oportunidad política en el sentido más directo, tanto en el periodo de Rosas como después, y al mismo tiempo la relación que se establece entre cierta fidelidad que quieren mostrar por razones de interés internacional, si querés, o de posicionamiento, necesitan el reconocimiento de Roma, por ejemplo, ¿no? Que esa es la otra pata de los tres, Cali, Lima, Buenos Aires y Roma, ¿no? Pero digo, cómo la necesidad de, al igual que al principio, la necesidad de tener el apoyo inglés llevaba a ciertas actitudes, en el caso de los años 50 y post-constitución, a gestar posiciones de compromiso, que yo no creo que ni Alberdi ni ninguno de ellos creyera de verdad en esas cosas. Es decir, hasta qué punto son movimientos tácticos, para usar una vieja palabra cara a mi generación, y en qué punto son cuestiones estratégicas y cuestiones que tienen que ver con un compromiso real o con una ideología real respecto al lugar de la religión en la vida política, ¿no? Me parece que allí se mezcla mucho, por lo menos en lo que yo pude leer de tu trabajo, que es decir, a través de tu trabajo, lo veía como mucho más mezclado, más sucio en un sentido, no más sucio, no peyorativamente, sino más difícil de distinguir, más entreverado entre lo que pueden ser posiciones doctrinarias o de convicciones religiosas o filosóficas respecto a cómo tiene que ser la relación entre política y religión, y cuestiones mucho más empíricas, más de cálculo respecto a qué nos conviene hacer en este momento,
Y el último, eso es todo un paquete, digamos, que lo enuncio mal porque no tengo igual bien el lenguaje. te Este sigo. lenguaje me cuesta, el lenguaje de la religión, como todo el mundo sabe, entre la relación entre política y religión, me cuesta. Pero otra cosa que te quería preguntar era respecto a, y me olvidé. Lo tenía Eh, clarito. ¿Estabas con lo del ámbito No, público, lo privado, lo eso, de la no, confederación y eso, el hasta Estado? ahí hoy, pero esto es lo que te quería preguntar otra cosa y me ¿Te olvides olvidaste? cuando me vuelva al tema. Quizás surge. Perdón por la confusión, pero son temas que me cuestan. Ya te va a volver. Estaba pensando, escuchando a la Hilda, ¿no? Yo también me preguntaba hasta qué punto eh, podemos llamarlo a estos cultos privados. No, Ah, claro, claro, claro. ¿hasta dónde son cultos privados? Porque una de las cosas más llamativas de la etapa del rosismo es que vos tenés esta idea de la Santa Federación, esta identificación de una iglesia casi estatal, ¿no? Convertida en Sí, sí. instrumento del Estado, al mismo tiempo que tenés la cesión de terrenos a distintos grupos protestantes, la inauguración de iglesias, la aparición del culto público, digamos, o semipúblico, si querés es de puertas adentro y en ese sentido es público, pero ya no dentro de las casas particulares, sino dentro de iglesias construidas, autorizadas y que se van multiplicando justamente en esta época y de instituciones que aparecen una atrás de la otra, ¿no? Y después, pensando también en lo que vos decías, en el estado de Buenos Aires, vos ya tenés a los ministros protestantes haciendo de, bueno, lo que después va a ser el registro civil, ¿no? Claro. Cumpliendo las mismas funciones que los párrocos, teniendo que llevar actas con valor legal. Con lo cual ya ahí están siendo instrumentos públicos. Hay algo ahí del culto público que a mí me interesa particularmente porque yo no he encontrado, a lo mejor Jimena sabe, y yo no lo he visto nunca, no he encontrado nunca un debate acá en Buenos Aires en algún momento sobre qué sería el culto privado, qué sería el culto público. Sí lo encontré en Perú, pero en 1890. En 1890 hay un protestante que termina preso por tratar de organizar una comunidad protestante en el Callao, donde invitaba gente que pasaba por la calle y les repartía invitaciones, porque el culto público estaba prohibido, el culto público no católico. Entonces todo tenía que ser por invitación. Y hay todo un proceso judicial que llega hasta la Corte Suprema para determinar, bueno, está bien, el culto público está prohibido, pero ¿qué es exactamente el culto público y qué es exactamente el culto privado? ¿No? Y no está muy claro, ni siquiera en el dictamen final de la Corte Suprema queda muy claro qué es, ¿no? Y bueno, se da mucho más tarde, evidentemente, porque la libertad de culto en Perú es recién de 1915, entonces es una cosa, es un proceso mucho más tardío. Pero yo no sé si en Buenos Aires en algún momento hay un debate sobre esto. Si hay, me interesaría saberlo. Empiezo, si no, por esta pregunta que enlaza con. Yo no encontré un debate en Buenos Aires sobre qué es culto, digamos, sobre digamos, sí, hacer este suerte de deslindamiento, digamos, si se quiere, no sé si está bien dicho, entre sí, deslinde, entre el culto de lo privado y el culto público. Pero creo que también porque no hay un castigo en ese sentido, en términos de la ley, digo, porque quizás en España, por ejemplo, o en Perú, al estar legislado, ahí sí hay una idea de qué es, que quiere alterar el orden público, qué es, que está haciendo, ¿no?, proselitismo, entonces eso podría llegar a ser que rebase la condición de extranjero. No sé, me parece que en Buenos Aires yo al menos no lo encontré. Sí, te podría decir que hay una idea en donde el espacio público, en el ejercicio de su poder, sí claramente está identificado con el ejercicio del catolicismo, digamos, eso sí. Eh,
Entonces lo privado aparece, ¿no? Se diferencia lo privado de lo público desde la perspectiva de, bueno, el orden de lo público está asociado al catolicismo, en el ámbito privado, bueno, no tenemos injerencia. Ahora, visto desde las comunidades extranjeras, si hay alguna suerte de riesgo en pasar alguna frontera entre ese privado público, en el caso de Buenos Aires yo no lo encontré. Eh, en el caso de España se me vienen también otros casos, como el de Matamoros, que va a ser, ¿no? Va a ser cuestionado en el contexto de la revolución de Loja, de estar también llevando a cabo un proselitismo religioso, entonces ahí alteraría el orden público. Pero en el caso de Buenos Aires no lo encontré, no lo encontré. Eh, no, si te digo, no. Y en cuanto a la cuestión de lo estratégico, lo táctico, que yo creo que en el libro lo planteo quizás más en torno a las conveniencias y las convicciones, ¿no? Creo, pero creo que va por ese lado. Creo que ahí sí se ve muchas veces esta cuestión de cómo hay actores, digamos, ¿no? Políticos que enuncian una convicción incluso en debates legislativos, pero la decisión que adoptan es otra porque no la creen conveniente. Por ejemplo, si me voy al lado en el espacio español, diputados como Martín de los Heros, que va a ser un defensor de la libertad religiosa, pero que en el Parlamento no va a votar por la libertad religiosa, porque si estamos en una España católica, que si damos libertad religiosa, quien va a ganar es la Iglesia, ¿no? Entonces no hace esa defensa porque prefiere tenerla subordinada. Entonces, ahora, al mismo tiempo, si lo pensamos desde los debates de Buenos Aires, con los miembros, si se quiere, ¿no? de la generación del 37, creo que donde más se puede ver quizás cuáles eran sus convicciones son en las cartas. Porque en las cartas, por ejemplo, en las cartas de Alberdi, cuando viaja a Roma, él dice, no soy ni volteriano, digamos, ni papista, ¿no? Soy de mi tiempo y es necesario para construir este orden. Ahora, al mismo tiempo, se me ocurre otro ejemplo que no lo pongo en el libro porque me voy de tiempo, ¿no? De la escala temporal, pero incluso Ambrosio Monti le escribe en una carta a Sarmiento que él se recibió de católico cuando fue presidente, ¿no? Como te hiciste católico cuando tomaste la presidencia. Entonces, creo, claro, bueno, yo cuando le leí como que me llevó a ese tema, ¿no? Porque digo, bueno, hay una cuestión de que hay una conciencia de que es un instrumento, y los propios liberales también, te diría Di Stefano, están construyendo a la iglesia, ¿no? Como instrumento de poder. Entonces creo que ahí sí, hay mucho de oportunidad, mucho de convicciones y también de principios que se están poniendo a juego en la misma experiencia, porque si uno toma principios en abstracto como la libertad religiosa, bueno, hay liberales españoles que digo, no lo están considerando como conveniente, ¿no? Y son conscientes de eso. O incluso la relación epistolar entre Alberdi y Frías, ¿no? Cuando Frías empieza a hacerse cercano a ciertos grupos católicos liberales y Alberdi le dice, no escribas esto desde América porque estarías dando insumos a una causa del fanatismo, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que sean desafíos distintos permite también pensar, ¿no? Esa cuestión de, bueno, hasta qué punto puedo estar a favor de una idea y hasta qué punto estoy jugando en un determinado escenario, ¿no? Pero las cartas me parece son las divertidas, como para ahí ver, sí, las cartas, cuando uno se puede topar con eso es... Ya me acordé de lo que te quería preguntar. Ya ves. El debate constitucional, bueno, no me quiero centrar en el Río de la Plata, pero no, bueno, porque es lo que más uno conoce, ¿no? Pero además en el caso de la Constitución, yo sé que no hay actas del Congreso, digamos, no hay de los debates, no hay registro de los debates del Congreso, pero que sí que fue un problema, porque ahí Subiría es el que plantea, que era presidente del Congreso, del Congreso Constituyente, planteaba una posición mucho más pro sostenimiento, no, digamos, mucho más allá de lo que terminó siendo la Constitución, o sea, más cerrada respecto a la religión. Y le fue mal a Subiría y así quedamos. Que después, claro, eso después se postergó hasta hace poco, que tenía que el presidente ser católico, pero de alguna manera en ese momento fue, y quería saber si vos tenías algún dato más sobre la discusión en torno a la Constitución, porque además esos son los momentos, momento constitucional, ¿no? Y tampoco sé qué, algo decís vos de las constituciones
peruana, si no me equivoco. Sí, sí. Porque me parece que son momentos importantes los congresos constitucionales. Estaba pensando también en algunas discusiones mexicanas sobre el tema, porque claro, es un momento instituyente, ¿no? Constituyente, instituyente, y, y ahí es donde también aparece, me pregunto, en esos momentos, cómo aparece la noción de la religión como fundamento de la comunidad política. Porque, digo, eso no, vos mencionás en general los debates sobre la conformación de las repúblicas y demás, pero uno de los grandes temas allí es hasta qué punto se considera, bueno, el cambio de fundamento de la comunidad política, ¿no? Y dónde, hasta dónde la religión logra o la iglesia logra mantener la noción o no, digamos, de la religión como el fundamento de la constitución de la comunidad política. Y eso, cómo se vincula entonces con la... ¿Entendés la pregunta, no? Sí, sí, sí. Porque me parece que ese es un punto que quizás no está directamente relacionado con el tema de la Inquisición, No. pero sí con el tema de la libertad. Eso te iba a decir. ¿No? Sí con el Sí, tema de la sí, eso libertad, te iba a porque ahí decir. es donde aparece el problema del fundamento de la comunidad política. Y muchas de las, incluso en el caso de Rosas, la idea de tener a la religión como fundamento de la comunidad política es para evitar digamos, para unificar, para evitar las divisiones, el famoso fantasma o el terrible fantasma de la disolución de la comunidad, si no estás por debajo como sostén principal el fundamento religioso, ¿no? Y eso está planeando en tu libro, en Sí. algunas cosas, y sobre todo cuando hablas del tema de la libertad. Sí, y yo creo que ahí en los cruces entre Sarmiento y Frías, digamos, de nuevo, me vino a la cabeza esta idea, hay un momento en el que Sarmiento plantea algo así como que la religión no es el fundamento de la libertad, que no hay que encontrarla ahí, ¿no? Digamos, sino en la ley, pero no en la religión en sí misma. En todo caso, la ley tiene que prescribir libertad religiosa. Pero ahí sí creo que aparece claro porque digo, Sarmiento claramente te va a decir hay que sacarlo por fuera, ¿no? de la cuestión. Creo que hay un personaje que me parece que sería precioso, digamos, explorar más, que es el de Gutiérrez en los debates, porque ahí yendo a las cartas, hay una de las cartas de Alberdi que le comenta que le está enviando libros de Vigil, que ya para entonces Claro. Vigil hasta para el propio Alberdi era un liberalote como demasiado radical, y le dice, vas a estar contento leyendo estas propuestas, y eran los textos en donde Vigil claramente argumenta a favor de la idea de separar Estado e Iglesia en un sentido más anticlerical. Entonces, sí te diría que ahí hasta donde me detuve, porque es cierto que en el libro el filtro es la Inquisición, entonces, Sí, bueno, te permite sí, ver sí, varias sí. cosas, pero hay otras que quedan muy por afuera. Eh, Creo que ahí sí está la cuestión eh, de pensar en cuál es el fundamento de esa nueva ley, ¿no? Que la ley sea en sí misma el fundamento de la libertad por medio de la deliberación y no lo religioso, que, bueno, Frías se va al otro extremo, ¿no? Es la iglesia la que es el fundamento de la libertad ya en sus planteos, ¿no? Últimos. Entonces, sí, ahí está más que nada relacionada con la cuestión de la libertad. Ahora, esta cuestión de haber logrado que no figure la idea de religión de Estado, Sí. sí, sostén que va a abrir un gran, ¿no? digamos, un gran problema después, bueno, sostén qué, ¿no? ¿Qué implicancias va a tener? Pero creo que no es un dato menor que se haya dejado por fuera la idea de religión de Estado, ¿no? Y que ahí sí hay un debate muy fuerte. Yo lo reconstruí a través de Sarmiento y Frías por esta cuestión, porque es muy fuerte el debate en torno a eso, digo, al ejemplo norteamericano. Claro. El ejemplo norteamericano aparece todo el tiempo, ¿no? Entonces, esta idea de decir, bueno, el rol positivo que Frías le otorga a la iglesia y lo trae el mismo el caso norteamericano, y Sarmiento reposicionándolo, diciendo, bueno, pero ahí no hay religión de Estado, ¿no? Entonces sí, creo que ahí habría mucho que explorar, pero me parece, intuitivamente te diría, iría Gutiérrez, iría Claro, Gutiérrez, lindo, lindo. sí, iría Gutiérrez. Bueno,
No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algo que quieran sumar. No sé si puedo sumar una última pregunta que no, para cerrar y que no tiene que ver con el libro, sino es que más o menos nos cuentes para dónde te había llevado el libro ahora. Sí. Si querés, si no querés. Me estoy empezando a arrepentir porque veo que podría seguir trabajando un montón de cosas de ese tiempo. Me fui para adelante, en lugar de irme para atrás o profundizar en, digamos, la excavación, me fui para adelante porque los últimos autores de estos que vos me mencionabas, ¿no? Más pensando en los finales debates de Bilbao, como que me generó más que nada la inquietud por pensar, digamos, en el lugar de lo religioso en la construcción de la ciudadanía, pero ya no pensando liberalismo y catolicismo, sino pensando en la cuestión de la democracia. Entonces ahí me fui mucho más adelante en el tiempo y la escala también, digamos, del proyecto que estoy ahí empezando, es cambio de espacio, porque al pensar en ese juego de lo democrático y la construcción del rol de lo religioso en la construcción ciudadana, me pareció interesante comparar el caso de Argentina, porque ahí ya, digamos, es cuestión de construcción más a escala nacional, con los debates de Uruguay y Chile, ¿no? Que son realidades muy distintas y por lo visto hay también, ¿no? Mucho espejo, mucha circulación, incluso en los primeros momentos, ¿no? De las leyes laicas. Entonces me fui para adelante, sí, me fui para adelante en el tiempo. El caso de Uruguay como contraparte me interesa muchísimo porque es como que abre otra cosa, sí, sí. Así que en eso estaría. Así que me fui bastante para adelante. Sí. Bueno, bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a cerrar el encuentro. Agradecemos muchísimo la conversación y las preguntas y mucho también que hayan venido y nos despedimos. La cuestión de Uruguay es... Pero... Chao, chao, Noemí. Sí, pero así todo cuando separan la iglesia del Estado, desde acá lo que estoy encontrando es, pero hasta Chile lo hizo. Claro, y nosotros. Y nosotros estamos todavía